Listo, ya se está grabando. Bien, ahora, permítanme, por alguna razón, ¿alguno de ustedes podría hablar, por favor, para verificar que mi micrófono está bien? Sí, Hola, profesor. días. Buenos A ver, días. mi micrófono no está funcionando adecuadamente, discúlpenme entonces. Antes de continuar, voy a arreglar esto. Un momento, por favor. Sí, ustedes sí me escuchan, pero yo no los escucho. Entonces, quiero ver qué está pasando. Bien. A ver, si alguien más puede hablar, por favor. Buenos días. Buenos días, ya, listo, gracias. ¿Algún problema de configuración? Como no tengo conectada mi pantalla principal, tal vez se quedó configurada para mandar la señal a esa. Gracias, ahora sí se escucha. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, un momento. Listo. Entonces, pues ya comenzamos con el nuevo tema. Como pueden darse cuenta, en este nuevo tema voy a ver cosas que son de lenguajes regulares para terminar redondear esta parte del curso y voy a ver ya lenguajes independientes del contexto. La razón por la cual está dividido así es porque lenguajes regulares es un tema muy amplio y si me espero a que evaluemos todo el tema completo va a ser mucho material para una sola evaluación. Por eso lo dividí en estas dos partes. Bien, entonces, permítanme comenzar. Vamos a comenzar con una cuestión que ya ustedes se han preguntado varias veces y que tiene que ver con el hecho de que hay más de un autómata que nos resuelve un problema, que acepta un lenguaje. El punto es que lo que vamos a ver es que en realidad, si nosotros buscáramos el autómata mínimo que reconoce un lenguaje, resulta que ese autómata mínimo es único, salvo isomorfismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser que tenga dos autómatas que aceptan el mismo lenguaje que en apariencia no se ven iguales, pero es posible establecer una relación uno a uno entre estados y conexiones dentro y aristas de estos autómatas de tal manera que pues uno es simplemente una copia del otro. Vean, aquí tengo estos dos ejemplos. Del lado izquierdo tengo un autómata con 4 estados que reconoce cierto lenguaje. Del lado derecho tengo un autómata con 3 estados que reconoce el mismo lenguaje. Estos no son isomórficos, por supuesto, isomorfos, por supuesto, pero la idea es que cuando uno tiene autómata mínimo que va a aceptar un lenguaje, este autómata sí esos autómatas deben ser isomorfos. Bien. ¿Cómo vamos a encontrar este autómata mínimo? Bien, la construcción que vamos a utilizar para esto se conoce como autómata cociente. El autómata cociente lo que hace es tomar un autómata arbitrario, divide los estados de este autómata en clases de equivalencia de acuerdo con la relación que voy a ver a continuación, y a partir de esta división en clases de equivalencia es posible construir un nuevo autómata que en teoría debería ser más breve que el otro. Siempre va a ser al menos, va a ser más breve o al menos tan complejo como ese, por supuesto, pero porque podría ser que estuviéramos lidiando con un autómata mínimo. Pero la idea es que si juntamos estados en clases de equivalencia, tenemos potencial para reducir el número de ellos. Vean, la idea esencial está aquí en esta línea que estoy poniendo en anaranjado. Vean, voy a tomar los estados Q y R y voy a decir que son equivalentes, sí, solo si resulta que para cualquier cadena arbitraria que tome, si yo parto de Q y proceso esta cadena en el autómata, voy a llegar a un estado final, sí, solo si en el otro estado, en R, partiendo de ahí con la misma cadena, también lleva un estado final, no necesariamente el mismo. Es decir, son equivalentes si toda cadena que me lleva a un estado final en uno, también me lleva a un estado final en el otro. Ese es el punto. Ahora, esta es una definición que se dan cuenta que es abstracta, es decir, no está diciendo cuál debe ser la condición, pero nos dice cómo calcular cuáles son equivalentes, ¿no? Simplemente nos dice, si se cumple esto, son equivalentes. Más adelante voy a dar un algoritmo para calcular esta equivalencia. Por lo pronto, piensen que ya que tenemos esta relación, que claramente es una relación de equivalencia, recuerdan que una relación de equivalencia es reflexiva,
cual es obvio en este caso, es simétrica, lo cual pues también es muy claro, porque si uno me lleva a un final y el otro me da al final, cuando los comparo en dirección opuesta, pues pasa lo mismo, ¿no? Y claramente es transitiva también por razones similares, ¿no? Si Q es equivalente a R y R es equivalente a P, entonces Q va a ser equivalente a P. Entonces es una relación de equivalencia y, como mencioné antes, una relación de equivalencia divide el conjunto en el cual está definida en clases de equivalencia. Es una partición, es decir, todo el conjunto está cubierto por estas clases y estas clases no se intersectan. Entonces, lo que vamos a llamar autómata cociente, aquí lo estoy definiendo, es el siguiente autómata. Vean, mantengo el mismo alfabeto de entrada, por supuesto, pero voy a crear un conjunto de estados, una relación equivalente, función de transición distinta, un estado inicial diferente y estados finales diferentes. Resulta que los estados de este nuevo autómata pues son las clases de equivalencia del autómata original. Acuérdense, una clase de equivalencia son los estados que son equivalentes entre sí y que forman una de las subdivisiones que hice en el conjunto de estados. La relación de transición la voy a definir así. Tomo un estado, y en este caso el estado está definido por una clase de equivalencia. Tomo un representante de esta clase de equivalencia, digamos Q, es cualquier elemento de la clase de equivalencia, y me pregunto, ¿a dónde voy con la letra A, por ejemplo? Y la respuesta es, pues muy simple, mira, en el autómata original, tómate el representante que habías elegido, tómate la letra A, calcula a qué estado llegas y toma la clase de equivalencia a la que pertenece ese estado. Esa es la idea. El estado inicial es la clase de equivalencia a la que pertenece el estado inicial. En una gran cantidad de autómatas, esta clase de equivalencia va a tener un solo elemento y va a ser S precisamente. Y los estados finales son las clases de equivalencia de los estados finales originales. Eso es lo que vamos a tener. Bien, voy a ver un ejemplo. A ver, tenemos el ejemplo de acá. Vean cómo aquí lo que va a ocurrir en la que había puesto originalmente es que los estados 1 y 2 en realidad no son superfluos. ¿Por qué razón? Vean, si yo leo una A voy a 1 y si leo una B voy a 2, pero después estando en 1 o en 2 puedo aceptar ya sea que lea una A o una B porque paso a un estado final y me voy a quedar ahí. Entonces en realidad podría haber pensado en que mi autómata podría estar representado de esta manera. Vean, 1 y 2 van a ser equivalentes en este autómata. Y entonces lo que voy a tener es que los fusiono en este estado 1'. También podrá ponerlo como corchete 1 corchete o 2 entre corchetes también, por supuesto. Cualquiera de los dos sería equivalente. El estado inicial es equivalente a sí mismo y el estado final es equivalente a sí mismo. Entonces, tendría 3 clases de equivalencia dado este autómata y por lo tanto mi nuevo autómata queda así como este. Bien, ahora, esto está calculado a ojo, por supuesto. Les decía que voy a presentar un algoritmo para poder hacer este cálculo. Pero antes quiero saber si el concepto de idea general se entiende. ¿O hay preguntas? Sí, se entiende. Gracias, Nancy. Los demás espero que también. Si no, ya saben, si hay dudas me pueden escribir. Bien, entonces regreso entonces a las láminas. Aquí a cómo calcular esto. La forma de calcularlo va a ser de la siguiente manera. Vamos a construir una tabla en la que vamos a tener un renglón por cada estado y una columna por cada estado. Es decir, tenemos una matriz con todos los estados. En realidad no necesitamos la tabla completa, porque como la relación que estamos estableciendo es simétrica, pues comparar QI con QJ es lo mismo que comparar QJ con QI, ¿se dan cuenta? Entonces puedo elegir entre un triángulo, una matriz triangular, o sea, solo me fijo en una parte, digamos, el triángulo superior o el triángulo inferior de esta tabla, para pues reducir a la mitad la cantidad de cálculos que voy a hacer. Entonces voy a suponer que me voy a fijar en el triángulo superior. Entonces lo que hago es esto, vean, voy a tener mi tabla, como les decía, con una columna y un renglón por cada estado. Mis estados originalmente aquí son estos, ¿no? Q1 hasta QK. Entonces aquí tengo estos estados. Y voy a poner una entrada
m en cada uno de ellos. M va a tener dos valores posibles. Va a ser el valor de S y el valor de N. O sea, S es de sí, por supuesto, N es de no. Ajá. Y el valor original con el que voy a empezar es este. El valor va a ser S si el iésimo renglón es final y el estado en la jésima columna no es final o viceversa. Es decir, si no coinciden en su cualidad de finales. Es decir, si supongamos que el estado QS es final. Entonces, en esa diagonal, en ese punto, SS, el renglón S-ésimo y la columna S-ésima, voy a tener una N. ¿Por qué? Porque los dos son finales. Pero si uno es final y el otro no, entonces lo que hago es poner S. Esta S es de si divergen, por decirlo de alguna manera. En caso contrario, cuando los dos son finales, pongo N, es decir, no divergen. Entonces, así empieza mi tabla originalmente. Los estados en los que uno es final y el otro no es final tienen S. Los estados en los cuales los dos son finales o ninguno de los dos es finales tienen N. Bien. Y lo que voy a hacer entonces es repetir el siguiente procedimiento hasta que no haya cambio. Yo voy a una entrada en esta tabla, digamos la entrada correspondiente a el estado iésimo y al estado jésimo, y veo si tengo ahí una N, es decir, no divergen. Y lo que hago es tomar un carácter del alfabeto, digamos la letra A, y entonces calculo las transiciones a partir de este estado, de QI, con la letra A, y calculo la transición a partir del estado QJ con la letra A. Y esto me va a llevar, por supuesto, a otro renglón de la tabla. En ese renglón de la tabla, pues me voy a encontrar una S, una N. Si resulta que en ese renglón de la tabla me encuentro una S, entonces actualizo la tabla y ahora en lugar de tener en esta entrada, en lugar de tener N, voy a tener S. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estoy haciendo intuitivamente? Piensen que lo que yo quiero calcular es que si alguna cadena eventualmente en un estado me lleva a aceptación y en el otro estado no me lleva a aceptación. Si resulta que una me lleva a aceptación en algún estado y en el otro no, pues obviamente no van a cumplir mi condición para equivalencia, porque uno está con una cadena se está llegando a aceptación en estado y con esa misma cadena no se llega a aceptación con el otro estado. Entonces, ese me va a decir, estos dos estados no pueden estar en la misma clase de equivalencia. Eso es lo que tengo. Entonces, lo que hago es, para todos los estados en los que hasta ahora creo que es posible que estén en la misma clase de equivalencia, hago esta comparación. Transito, cada uno de los caracteres del alfabeto a otro estado, comparo los estados a los que llego y si resulta que uno de ellos es final y el otro no, entonces resulta que los estados divergían a partir de ese carácter que estoy analizando ahora. Y por lo tanto, pongo esa divergencia con esta S. Esa es la idea que tenemos. Ahora, voy a repetir esto cuantas veces sea necesario, porque las cadenas pues no tienen un solo carácter, por supuesto, ¿no? Estas se dan cuenta que son comparaciones carácter por carácter, pero el hecho de que yo repita esta comparación una y otra vez hasta que la tabla no difiera, me hace en cierta forma calcular los que ya estudiaron algoritmos en gráficas antes, se llama la gráfica transitiva de la gráfica original, o en este caso de la tabla original. Estamos calculando la cerradura transitiva, y como tenemos la cerradura transitiva, en cierta forma, eso nos permite calcular todas las cadenas. No voy a hacer la demostración de que efectivamente eso nos lleva a calcular todas las cadenas, porque es un tema más bien de algoritmos en gráficas, pero esa es la idea. En cierta forma, calculamos todas las cadenas porque lo que estamos haciendo es calcular todos los caminos, y entonces todas las cadenas van a ser todos los caminos posibles o iteraciones de estos caminos. Y eso es lo que hace este algoritmo. Entonces, la idea es que en algún momento nos tenemos que detener. ¿Por qué razón? Porque no puede seguir cambiando la tabla eternamente. Primera razón, porque después de que calcule la cerradura transitiva ya no va a cambiar. Pero si tiene otra razón más elemental, es porque la tabla es finita, ¿no? Entonces, después de un rato, si no hay más cambios, no hay más cambios, punto, ¿no? O sea, no puedo seguir haciendo un número infinito de comparaciones. Entonces, voy a repetir esto, voy a dar una pasada a toda la tabla con todos los caracteres del alfabeto,
y después a una segunda pasada, y si hay algún cambio, entonces hay una tercera pasada. Si no, esos dos recorridos ya bastaron. Y así, por supuesto, si resulta que hay en el segundo recorrido, en el segundo recorrido también hay cambios, hago un tercero, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que al terminar, lo que voy a tener es que todos los estados tales que la entrada respectiva en la tabla, por ejemplo, el estado QI y el QJ, en su entrada respectiva en la tabla tiene una N, son equivalentes, y de esa manera construyo la tabla, pues se construye las clases de equivalencia y ya sé cómo será el autómata. Dibujarlo, pues es muy simple. Lo que hago es que ya que calculé las clases de equivalencia, lo que hago es dibujar un estado por cada una de ellas y pues una flecha de uno a otro, dependiendo de las transiciones que calcule con la función delta. Bien, esa es la idea. El algoritmo tiene esta complejidad, donde n es el número de estados. Vean, es las combinaciones de 2 en n. Es lo que me llevaría a calcular esto. No es un número breve, pero piénsenlo de esta manera. Ustedes tienen un autómata regular, un autómata finito que les modela un fenómeno. Ya es determinista, por supuesto, porque este algoritmo se aplica a autómatas deterministas, y resulta que sale con muchísimos estados, es muy complejo. Y dicen, bueno, esto es lo mejor que puedo hacer, y si es una sola aplicación, a lo mejor no vale la pena invertir más tiempo y decir, me detengo aquí. Pero supónganse que esto lo van a utilizar repetidamente, por ejemplo, como parte de un compilador. Entonces, porque un compilador, por supuesto, como se dan cuenta, esto lo van a usar millones de veces, ¿no? Durante la vida del compilador, si no es que más, ¿no? Esto se va a estar utilizando continuamente, entonces vale la pena simplificar el autómata, y entonces este costo que pues tiene cierto exponente, no tan pequeño, me parece que debe ser como n a la 3, algo por el estilo, pues entonces vale la pena reducirlo, ¿no? Ese es el punto. Y hacemos la reducción una vez, pagamos este costo computacional extra, pero el autómata que nos sale es el más eficiente posible. Entonces, esa es una ganancia, ¿no? Como les decía, vale la pena ver entonces si se hace o no se hace este trabajo. ¿Preguntas? ¿No? Bien, bueno, miren, en los ejercicios ya hay algunos, les pido que minimalicen o minimicen, como quieran decirlo, las dos cosas también. Algún autómata, a ver, permítanme un momento, voy a ver aquí. Pues sí, miren, hay al menos uno en el que les pido, al menos un ejercicio de minimalización. Entonces, por favor, resuélvanlo y preséntenme sus propuestas de solución para la próxima clase. Bien, entonces, bueno, cubrimos con este tema esta parte del curso. Me da tiempo de presentar el siguiente tema, que tiene que ver con también una ampliación de los lenguajes regulares, como les había dicho, y después de eso me detengo. Bien, el siguiente tema es el de autómatas alternantes. Esta es una extensión de los autómatas finitos que va más allá del no determinismo. Recuerden cómo se ve un autómata no determinista. Aquí tenemos este ejemplo que me parece que lo había presentado en alguna lámina anterior. Tenemos aquí el caso de que si yo estoy en el estado S y leo una letra A, puedo irme a 1 o también puedo irme a 2. Bien, entonces, este autómata lo podríamos ver así, o al menos esta transición específica. Si estás en S, puedes irte a 1 o te puedes ir a 2. Es una disyunción. Y también podríamos pensar de esta manera. Voy a aceptar la cadena si a partir de las transiciones que hago con A, y llego al estado final, o a partir de transiciones que hago con 2, también llego a un estado final, ¿se dan cuenta? Esa es la idea. Hay una disyunción. Aquí está la disyunción. Me está diciendo, o pasa esto o pasa eso. Vas a aceptar si te vas por 1 o vas a aceptar si te vas por 2. Y esto pues es una idea bastante buena, por supuesto, porque tengo más de una opción, pero nos plantea esta cuestión, especialmente para los que tengan interés en lógica. Veanlo desde esta perspectiva. ¿Por qué tiene que ser una disyunción la conectiva que tenemos aquí? No podrá ser una conjunción, no podrá ser
una implicación, no podrá ser alguna otra conectiva lógica. Ese es el punto. Y eso es lo que hace un autómata alternante. Un autómata alternante lo que va a hacer, más allá de lo que es un autómata no determinista, es darme opciones que no se basan solo en estas disyuntivas, en elige una opción, elige otra, sino en la idea de que podemos hacer funciones lógicas más complejas. Permítanme un momento. Bien, ahora vamos a ver cómo lo podemos expresar esto de manera más compleja. Bien, aquí lo estoy diciendo, lo que yo tenía antes, aquí en este caso, en el ejemplo de que acepto si me voy por 1 o acepto si me voy por 2, podríamos pensarlo como algo más complejo, como este caso. Acepto si me voy por 1 y no acepto si me voy por 2. Es decir, si 1 me lleva a una situación exitosa y 2 me lleva a una fracasada, entonces acepto. Ajá. Entonces, pues es más complejo, como pueden darse cuenta. Y el autómata alternante lo que hace es permitirnos definir estas funciones lógicas más complejas de una manera más general. Bien. Entonces, para esto vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a tomar un autómata. Estamos pensando que vamos a definir un autómata alternante y va a tener un conjunto de estados, como todas nuestras construcciones anteriores. Vamos a llamarlo Q, como siempre. Y vamos a tener que una evaluación es una función lógica, una función booleana que me dice lo siguiente. Mira, a cada estado asignale un valor de verdad, verdadero o falso. Ajá. ¿Por qué? Porque en cada estado vamos a hacer estas combinaciones de funciones booleanas, como les había dicho, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que uno de ellos me dice verdadero, el otro me dice falso, etc. Entonces, lo que hago es considerar el conjunto de funciones booleanas que puedo definir de esta manera, de evaluaciones posibles. Es decir, ¿cuántas asignaciones tengo? Este es un conjunto bastante grande, ¿se dan cuenta? Porque lo que tengo es que es 2 al número de estados, ¿se dan cuenta? Es una construcción bastante grande. Los que ya han hecho estudio lógica antes recuerdan que la tabla de verdad de una fórmula no atómica lo que hace es tener 2 a la n renglones, donde n es el número de fórmulas atómicas que aparecen. Aquí podemos pensar en los estados del autómata como fórmulas atómicas de una fórmula de cálculo de proposiciones. Entonces, ¿cuántas funciones booleanas podemos definir aquí? Pues es un conjunto bastante grande. Es el conjunto de evaluaciones, que podemos tomar esto como dominio, con asignaciones de valores, ¿verdad? Y esto es 2 a la 2 a la n, donde n es el número de autómatas. Entonces es un conjunto enorme. Tenemos una doble exponencial ahora. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un autómata muy simple con 3 estados, S1, S2, S1 y 2, y una función booleana, por ejemplo, es SI 1 o 2. Si yo le asigno a S el valor verdadero, con esta evaluación, a 1 le asigno el valor falso y a 2 le asigno el valor verdadero, vean cómo esta función me va a dar lo siguiente, le aplico la función booleana a esta evaluación y me da verdadero. ¿Por qué razón? Porque vean, S es verdadero, luego 2 es verdadero y la disyunción de falso y verdadero me da verdadero. Entonces, la conjunción de verdadero y verdadero me da verdadero. Y por lo tanto, esta función booleana aplicada a la evaluación que puse, es lo que estoy diciendo aquí, me da verdadero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué digo que la aplico? Porque esta es una asignación de valores de verdad y esta es una función booleana. Se dan cuenta cómo lo estoy haciendo. Ahora, supónganse que les doy una función booleana distinta, B'. B' está definida como SI1. Y esta función booleana en particular, aplicada a la misma evaluación que tenemos acá arriba, me da falso. ¿Por qué? Porque vean, la evaluación me dice S es verdadero, pero 1 es falso. Y la conjunción de verdadero y falso es falso. Por esa razón, esta función booleana aplicada a la misma evaluación me da falso. Vean cómo la función booleana no necesita utilizar todos sus argumentos. En esta función, 2 no está cumpliendo ningún papel. Entonces, por esa razón, ni siquiera lo expreso. Y así, en general, vamos a tener funciones que no ocupan todos los estados posibles, sino solo algunos. Bien.
Entonces, a partir de estas ideas vamos a definir un autómata alternante. Un autómata alternante, aquí lo que es una cuarteta, eso significa que ya no sé contar, por supuesto, porque tiene ¿cuántos elementos? Tiene 5 elementos, ¿no? No 4. Bien, bueno, es una quinteta, por supuesto, eso es lo que he dicho aquí. Y acá voy a anotar este error, déjenme tomar nota. Lámina 9, cuarteta debe ser quinteta. Un cuarteto debe ser un quinteto. Bien. Eso debe ser porque seguramente estaba distraído escuchando música en ese momento y mi género favorito son los cuartetos de cuerda, entonces seguramente eso debe influir en mis notas. Disculpas. Bien, bueno, entonces tenemos aquí que es una quinteta que tiene un conjunto de estados, como de costumbre, tiene un alfabeto de entrada, como de costumbre, tiene una función de transición. Esta no va a ser como de costumbre, va a ser distinta, pero digamos, ahí está presente. Tengo un estado inicial y tengo un conjunto de estados finales. Delta es la que cambia. Vean, delta tiene una definición más compleja en este caso. Lo que hace es tomar, como de costumbre, un estado y un carácter y transita lo siguiente, transita una función booleana. Ese es el punto importante. Transita una función booleana. Esto puede parecer un poco raro, pero vamos a pensar cómo podemos calcular esto. Lo primero que voy a hacer es extender delta, como de costumbre, a una delta estrella que toma como entradas cadenas, no nada más estados. Y lo que hacemos aquí es esto, vean, también me da una función booleana, por supuesto. Lo que hace es esto. Si ustedes tienen epsilon, como de costumbre, me quedo en Q. Pero supongamos que tiene una cadena que no es epsilon, que contiene al menos un carácter, y aquí lo estoy poniendo al frente, A seguido de alfa. Alfa podría no ser epsilon, pero como ya tenemos A, entonces esto no es epsilon. Entonces, ¿qué hacemos? Calculo primero la transición con A, y después, eso me da una función booleana, recuerden. Y después lo que hago es calcular delta estrella de la cadena para todos los estados de mi autómata. Y esto, por supuesto, me da un conjunto de funciones booleanas y estas funciones las compongo con estas. Esto suena un poco abstracto, pero si recuerdan de su curso de álgebra superior, la composición de funciones lo que hace es aplicarle una función al resultado de otra función. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. No se ve claramente. Voy a poner un ejemplo, ahí se va a ver cómo se realiza este cálculo. Por lo pronto, considérame por un momento que esto es una definición sensata. Con el ejemplo se va a ver que sí lo es, pero consideren por el momento que es una función sensata y vamos a ver. Permítanme, alguien más quiere entrar a la clase. Ya está. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, para saber cómo aceptar y cómo no aceptar, lo que vamos a hacer es tomar una evaluación a la que le voy a llamar final. La evaluación F. Esta evaluación tiene una peculiaridad y es una sola. Vean, le asigna verdadero a los estados finales y solo a los estados finales. Todos los demás estados son falsos. Entonces, son falsos. Entonces, es importante tenerla presente en la evaluación final. Y defino aceptación de la siguiente manera. Son todas las cadenas tales que pasa lo siguiente. Yo voy a procesarlas con delta estrella a partir del estado inicial y esto, recuerden que como resultado me da una función booleana. La función booleana que obtengo se la aplico a la evaluación final y si el resultado es verdadero, la cadena es aceptada por el autómata. Bien, suena muy abstracto, yo creo que con un ejemplo se va a aclarar bien. El ejemplo es este, vamos a ver. Tengo este autómata que tiene estos ingredientes. Tengo 3 estados, S1 y 2. Tengo solo 2 caracteres en el alfabeto de entrada. Mi función delta va a estar dada por esta tabla. Y el estado inicial es S y el estado final es 2. Delta la definimos entonces así. Vean, si está en el estado S y leen una A, la función booleana en cuestión es 1 o no 2. Si están en S y el carácter que leen es B, la función booleana es 1 y 2. Si están en 1 y leen una A, la función booleana es la negación de 2, y si están en 1 y leen una B, la función booleana es 1 mismo. 2,
con A me da 2 y 2 con B me da no A o 2, perdón, no 1 o 2. Ahí está, esas son las funciones booleanas que caracterizan mi autómata. ¿Cómo lo procesaríamos entonces? Vean, lo que hago es tomar delta estrella, por supuesto, de acuerdo como se define con esta tabla, la cadena, digamos, B a A y la evaluación final. Acuérdense, la evaluación final es 2 es verdadero y S y 1 son falsos. ¿Por qué? Porque el único estado final es 2 y mi evaluación final le asigna verdaderos solo a los finales. Entonces, vamos a llegar a este punto más tarde. Pero por lo pronto vean que ocurre lo siguiente. Dado que tengo aquí B, entonces la función booleana que se aplica es esta. Y esto significaría que yo voy a ver qué pasa con lo que resta de la cadena, es decir, AA, porque ya consumí la B. Lo que resta de la cadena a partir del estado 1 y lo que resta de la cadena a partir del estado 2, porque esa es la función booleana que tenemos aquí, 1 y 2, ¿se dan cuenta? Con el resto de la cadena, es lo que estoy haciendo aquí. Bien, ya que tengo esto aquí, y me detengo un momento, ¿todo el mundo pescó lo que hice? Como que me confundí un poco cuando es B. O sea, cuando es B se está tomando la operación de 1N2, ¿verdad? Y por eso 1 y 2, no. Cuando estoy en estado inicial, entonces ve la tabla. Es S, y entonces cuando es 1 y 2. Ok. Ajá, exactamente. Entonces, Y eso es lo que hago aquí. 1 y 2. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, bien, gracias. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Porque este es el paso crucial. Si este se entiende, los demás van a ser muy claros también. Bien, bueno, entonces quedamos que es 1 y 2. Ahora, vean lo que voy a hacer acá. Yo estoy en el estado 1 y el siguiente carácter que voy a procesar es una A. Entonces me voy a la tabla y veo, estoy en 1 y leo una A, entonces lo que sigue es un no 2. Entonces eso es lo que hago aquí. No pongo el no aquí adentro, por supuesto, porque lo que tengo que hacer es negar el resultado de partir de 2 con lo que resta de la cadena, que en este caso solo es el carácter A. Entonces, esto de aquí es esto de acá. Y en la negación estoy pasando aquí simplemente. No estoy negando lo que me resulte de procesar a partir de 2 con el resto de la cadena. Ahora, de este otro lado, lo que tenía 2 con una A. Entonces me voy a la tabla. Perdón, ¿alguien quiere levantar la mano? Sí, Nancy, por favor. Gracias. Yo no entendí bien, o sea, cuando tenemos la negación de 2, la pasamos afuera del paréntesis abajo de la tabla. Pero, por ejemplo, arriba que teníamos les A y es 1 o no 2. No, Porque, fíjate que eso no es lo que pasó ahí. En la cadena original lo que tengo primero es una B, ¿te das cuenta? A partir de S. Entonces lo que hago es, la tabla me dice, si tienes una B, lo que apliques es 1 y 2. Ok. Ajá, no hay una negación, ¿te das cuenta? Ya, claro. O sea, la cadena que estás leyendo es B a A y todavía no llegas a ninguna en el primer renglón de la Ajá, de las igualdad. transformaciones. Ajá, ok. Ya, gracias. Bien. Bueno, entonces, sí, regreso a este punto. Quedamos entonces que aquí tengo el 2 con una A, es el siguiente carácter que sigue, y entonces me voy a la tabla y la tabla me dice, si lo que tienes ahí es un 2 y te encuentras una A, pues lo que aplicas es la función booleana 2, es decir, te vas a quedar con el valor de verdad de 2. Y eso es lo que hago aquí. Entonces sigo teniendo dos conjuntos. Podrá verse complicado, por supuesto, pero esta tabla es más sencilla. Y ahora veo qué pasa cuando estoy aquí en 2. Y leo una A. Lo que me dice la tabla es que si estoy en 2 y leo una A, me quedo en 2, ¿se dan cuenta? Y ya no tengo que procesar más que épsilon. Esta negación no ha desaparecido porque se le aplica todo lo que va a resultar de aquí. Entonces aquí me voy en esta dirección. Y de este lado, pues resulta que estoy en la misma situación. Tengo un 2 y una A, y me dice te quedas en 2, consumo la A, y estoy aquí con 2 épsilon. Entonces, acuérdense que delta estrella me dice que si tengo épsilon, lo que hago es quedarme con el estado. Y entonces aquí me quedo con el estado, pero está precedido por una negación.
me quedo con el estado 2 y apareció por la negación, y lo que hago es evaluar qué pasa. Vean que, recuerden que esta función booleana, que es el resultado de haber recorrido la cadena B a A, haber recorrido el autómata con la cadena B a partir de S, me da esta función booleana. Esta se la aplico a la evaluación final, que me dice 2 es verdadero, todos los demás son falsos. Vean, si 2 es verdadero, aquí tengo verdadero, pero como aquí tengo la negación de 2, entonces este es falso, y falso y verdadero me da falso, de acuerdo con la definición de la conjunción. Ese es el resultado final que tengo. Me podrá dar siempre falso, por supuesto, porque los que ya en estudio lógica reconocerán que esta es una contradicción, la clásica, entonces, pues bueno, me va a dar falso. Pero en particular, con la evaluación final, me da falso. Y por lo tanto, la cadena es rechazada. Esa es la situación que tenemos. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Bueno, ese tema casi concluye. Voy a hacer una presentación distinta de los autómatas alternantes por medio de sistemas de ecuaciones. Como les decía, los lenguajes regulares se desarrollaron primero como un método algebraico, entonces tenemos una versión algebraica de esto. Normalmente me daré tiempo de presentarlo hoy mismo, porque le estoy dedicando todos dos láminas a esto, pero como les decía, tengo problemas de internet. Y como tengo otra clase después de esta, no quisiera consumir todos mis datos con esta clase. Vamos bastante bien de tiempo y además vamos a hacer una pausa para las réplicas de las tareas que espero que se puedan realizar el lunes de la próxima semana. ¿Estarán de acuerdo entonces en detenernos ahora? Sí. Sí. Perfecto, bueno. Desde luego, por supuesto, eso es si no hay preguntas, si no las resuelvo de una vez, por supuesto. Bien, si no hay preguntas, entonces, ¿les parece bien que termine? Y ya saben que pueden mandarme sus dudas por correo electrónico y las vemos la próxima clase. Si puedo responderlas antes, las respondo antes. Por lo pronto detengo la grabación y pues muchas gracias a todos. Reitero mis disculpas por lo de la tarea. Es algo que se nos escapa a Vladimir y a mí, no dependía de nosotros esta situación. Entonces, pero yo creo que la próxima semana ya estamos con sus calificaciones. Bien. Hasta luego y muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego.